Hare Krishna devotos, reciban nuestras humildes reverencias, todas las glorias de Srila Prabhupada. Hoy estamos reunidos para continuar con la lectura del capítulo 2 del Bhagavad Gita. Antes vamos a cantar nuestras oraciones, los mantras adecuados para entrar en contexto y apelar a nuestra conciencia divina. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Pachatya Desatarine Yayasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sibrasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Jayapataka Swami Iti Namine Namaha Charyapadaya Nitai Kripa Pradayine Gaurakata Damadaya Nagara Gramatarine. Bueno, devotos, como les dije, vamos a continuar con la lectura del capítulo 2 del Bhagavad Gita y hoy nos va a acompañar nuestro querido Yaret. Él nos va a ayudar con parte de la lectura. Por ello, pidamos a Krishna que nos ilumine. Y si hay alguna pregunta o comentario, esto será resuelto por algún devoto mayor en clase presencial. Comencemos. La clase pasada quedó en el texto 52, así que hoy comenzamos con el Bhagavad Gita, capítulo 2, texto 53. Sruti vipratipanate yada estayati nishkala samadva chala buddhis tada yoga avaksiasi. Traducción. Cuando tu mente ya no se perturbe con el florido lenguaje de los Vedas y cuando permanezca fija en el trance de la autorrealización, habrás llegado entonces a la conciencia divina. Significado por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada aquí. Jai. Decir que uno se halla en estado de samadhi, es decir, que uno ha llegado al estado de plena conciencia de Krishna. En otras palabras, aquel que se halla en el estado de pleno samadhi ha llegado a comprender por entero al Brahman, Paramatma y Bhagavan. La máxima perfección de la autorrealización consiste en entender que uno es eternamente el servidor de Krishna y que la única ocupación de uno es la de desempeñar sus deberes con conciencia de Krishna. Una persona consciente de Krishna o un devoto tenaz del Señor no debe dejarse perturbar por el lenguaje florido de los Vedas, ni debe dedicarse a las actividades fruitivas para ser promovidos al reino celestial. En el proceso de conciencia de Krishna, uno se pone en contacto directo con Krishna, y por ende, en ese estado trascendental, se puede entender todas las indicaciones de Krishna. Mediante esa clase de actividades, es seguro que uno logrará los resultados y adquirirá conocimiento concluyente. Uno solo tiene que cumplir las órdenes de Krishna o de su representante, el maestro espiritual. Este texto 253 del Bhagavad Gita, en esencia, nos afirma que cuando la inteligencia de una persona confundida por las palabras de muchos escritos sagrados se establece firmemente en la conciencia trascendental, esa persona alcanzará la autorrealización. Para la práctica de un devoto, y entrar en una conexión más profunda y sobre todo significativa, la constancia va a ser la clave. Entonces, escoger un momento que puede ser al inicio o a media tarde o al final del día para dedicarlo exclusivamente a la meditación, a leer y a cuidar nuestro sadhana, ¿no? Srila Prabhupada nos hablaba mucho de aprovechar el Brahma Muhurta, ¿no? Dice que es el periodo auspicioso y sagrado que ocurre en las primeras horas de la madrugada.
aproximadamente 1 hora y media, dice, antes del amanecer. Ideal para la práctica espiritual, la meditación y la devoción, porque la mente está más tranquila y la conexión con lo divino se hace más fuerte. Por ello es importante mejorar nuestra conexión espiritual y esto es lo que nos solicita este texto. Sigamos con el siguiente texto 54. Arjuna uvacha stita pranasya vasa samadhi estasya keshava stita di kim pravashetaha kim ashita brayeta kim. Traducción. Arjuna dijo: Oh Krishna, ¿cuáles son las señas de aquel cuya conciencia está absorta así en la trascendencia? ¿Cómo habla y qué lenguaje usa? ¿Cómo se sienta y cómo camina? Significado: por su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Srila Prabhupada Ki Jai. Así como todos y cada uno de los hombres tiene sus características propias en función de su situación en particular, asimismo aquel que está consciente de Krishna tiene su naturaleza específica y su manera de hablar, de caminar, de pensar, de sentir, etc. Así como un hombre rico presenta señales mediante las cuales es conocido como tal, así como un hombre enfermo muestra síntomas de ello, y así como un hombre culto tiene cualidades que lo caracterizan. De la misma manera, un hombre en el estado trascendental de conciencia de Krishna manifiesta cualidades específicas en su comportamiento. Uno puede conocer esas cualidades específicas a través del Bhagavad Gita. Lo más importante de todo es la manera en que el hombre consciente de Krishna habla, pues la palabra es la cualidad más importante del hombre. Se dice que a un tonto no se le descubre hasta que habla, y ciertamente que a un tonto bien vestido no se le puede identificar a menos que hable, pero en cuanto lo hace, de inmediato se pone en evidencia. La característica inmediata de un hombre consciente de Krishna es que habla únicamente de Krishna y de cosas relacionadas con él. Otras características siguen automáticamente, como se explica a continuación. El texto 254 nos dice, ¿no? Marca el inicio de una serie de preguntas de Arjuna a Krishna sobre cómo vive y cómo se comporta un ser realizado, ¿no? Buscando una guía práctica para su propio camino espiritual. Porque recuerden que Arjuna, en parte del Bhagavad Gita, en el inicio, lo ve como un instructor, como un maestro a Krishna. Y como ser un hombre consciente de Krishna. Entonces, aquí el texto nos llama a aplicar la devoción en la vida cotidiana, ¿no? Y el servicio desinteresado, el dar sin esperar nada a cambio, ¿no? El servicio es una forma poderosa de expresar el amor y la devoción en acción. Cultivar virtudes, esforzándonos por desarrollar cualidades con la humanidad a través de la caridad, la tolerancia y sobre todo la compasión en las interacciones diarias, ¿no? De pronto con las personas que recién conocemos o con las personas que manejan un carácter o un temperamento distinto al propio, ¿no? Y luego también el texto nos llama a ser conscientes, ¿no? A mantener la conciencia con la presencia divina, esa conexión con la que nosotros debemos mantenernos día con día, ¿no? Y por eso que en el texto anterior nos invoca a tener un momento de meditación diaria, ¿no? Para que ese comportamiento o ese ser consciente vaya manejándose en ese día, en esas horas o en ese desarrollo de día, ¿no? Después dice, no solo durante el tiempo de tu tiempo de práctica, la devoción real, dice, se manifiesta en cada aspecto de vida. Bueno, ahora vamos a continuar con el texto 55. Sri Bhagavan Uvacha Prahaghati Yadakamam Sarvam Partamanogata Atmani Evatmanatustaha Stita Prajnastadochate. Traducción. La Suprema Personalidad de Dios dijo, oh Parta, se dice que un hombre se halla en estado de conciencia trascendental pura, cuando abandona todas las variedades de deseos
de complacer los sentidos, deseos que surgen de la invención mental y cuando su mente, purificada de ese modo, encuentra satisfacción únicamente en el ser. Significado: por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. El Bhagavatam afirma que cualquier persona que se halle en estado de plena conciencia de Krishna o plenamente dedicada al servicio devocional del Señor tiene todas las buenas cualidades de los grandes sabios, mientras que una persona que no está en una posición trascendental semejante no tiene ninguna buena cualidad, porque es seguro que se está refugiando en sus propias inversiones mentales. Aquí se dice, pues, con propiedad, que uno tiene que abandonar todas las clases de deseos sensuales manufacturados por la invención mental. Dichos deseos sensuales no se pueden evitar de un modo artificial, pero si uno está dedicado al proceso de conciencia de Krishna, entonces los deseos de los sentidos se apaciguan automáticamente, sin necesidad de esfuerzos adicionales. Por consiguiente, uno tiene que dedicarse al cultivo de conciencia de Krishna, sin vacilación, pues ese servicio devocional lo ayudará al instante a elevarse al plano de conciencia trascendental. El alma sumamente evolucionada siempre permanece satisfecha en sí misma, por el hecho de reconocer como el servicio eterno del Señor Supremo. Una persona que esté en una posición tan trascendental como esa no tiene deseos sensuales que se deriven del materialismo mezquino, sino que más bien siempre permanece feliz en su posición natural de servir eternamente al Señor Supremo. Bueno, el texto 55 dice, enfatiza que la verdadera estabilidad y paz mental no provienen de la satisfacción de los deseos, sino de la renuncia a ellos y del descubrimiento de la felicidad interior. Pero, ¿cómo lo logramos, no? Y es cambiando la motivación. Es lo que nos muestra este texto, ¿no? Y dice que en lugar de buscar la gratificación de los sentidos y la fama, realizamos tareas por amor y servicio, ¿no? A lo divino. Este cambio de perspectiva purifica el corazón y la intención. Bueno, el mismo proceso de conciencia de Krishna nos invita, ¿no? A identificarnos con esta naturaleza del alma, que es la de ser servidor de Krishna, ¿no? Y de alguna manera es la que nos va a ayudar a purificar el corazón y sobre todo la intención. Sigamos. Ahora continuamos con el texto 56. Duchep anubigna manaha, sukse subigata esprihaha, vitaraha vaya krodaha, stitadir munir ushate. Traducción. Aquel cuya mente no se perturba ni siquiera en medio de las tres clases de sufrimientos, ni se alboroza en los momentos de felicidad, y que está libre de apego, temor e ira, se dice que es un sabio de mente estable. Significado: por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Srila Prabhupada Ki Jai. La palabra muni significa aquel que se puede agitar la mente de diversas maneras en aras de la especulación mental, sin llegar a una conclusión concreta. Se dice que cada muni tiene un punto de vista diferente, y a menos que un muni difiera de los munis, no puede ser llamado muni, en el sentido estricto de la palabra. Nasabrisi yasyamatan navinam Mahabharata Vana Parva 313.117. Pero un Stitadir Muni, como lo menciona aquí el Señor, es diferente de un Muni ordinario. El Stitadir Muni siempre se halla en estado de conciencia de Krishna, pues ha agotado todas sus posibilidades de especulación creativa. Él recibe el nombre de Prasanta Nisheja Mano Ratantara, Stotra Ratna 43, o aquel que ha superado la etapa de las especulaciones mentales y que ha llegado a la conclusión de que el Señor Sri Krishna o Vasudeva lo es todo. Vasudeva ha sarvam iti sa mahatma sudurlabha.
A él se le conoce como un muni de mente fija. A una persona tan plenamente consciente de Krishna no la perturban en absoluto las embestidas de las 3 clases de sufrimiento, pues considera que todos los sufrimientos constituyen la misericordia del Señor, creyéndose únicamente merecedor de más problemas, debido a sus fechorías pasadas, y él ve que por la gracia del Señor sus sufrimientos se reducen al mínimo. De modo similar, cuando él está feliz, le atribuye el mérito de ello al Señor, considerándose indigno de la felicidad. Él se da cuenta de que solo por la gracia del Señor se encuentra en una condición así de cómoda y con la posibilidad de prestarle al Señor un mejor servicio. Y en relación con el servicio del Señor, siempre es osado y activo, y no se deja influenciar por el apego o la aversión. Apego significa aceptar cosas para la complacencia de los sentidos y desapego es la ausencia de esa clase de apego sensual. Pero aquel que está en fijo en el estado de conciencia de Krishna no tiene ni apego ni desapego, porque su vida está dedicada al servicio del Señor. Como consecuencia de ello, él no se enfurece en absoluto cuando sus esfuerzos fracasan. Éxito o fracaso, la persona consciente de Krishna siempre es estable en su determinación. Este capítulo describe las características de una persona, dice que con sabiduría estable, ¿no? Un sabio de mente estable, que es a lo que nosotros aspiramos en algún momento, ¿no? Y explica que la sabiduría no consiste en evitar las situaciones de felicidad y dolor, sino en no ser perturbado por ellos. La estabilidad proviene del entendimiento de la naturaleza temporal, de las circunstancias externas y de mantener la atención en la realidad espiritual interna. Claro, como bien dice, ¿no? Sin apego ni con apego, ¿no? O sea, tratar de mantener, el concepto claro de que nosotros a través de cada circunstancia vamos a aprender algo, ¿no? Y de que nuestro servicio o nuestra forma de llegar a esa autorrealización tiene que continuar sin descanso. Pero claro, eso obviamente es progresivo, ¿no? Porque al inicio nosotros a veces nos apabullamos, el entusiasmo baja, pero Srila Prabhupada está siendo claro, ¿no? Y dice y nos pone como meta alcanzable el llegar a tener una sabiduría estable, ¿no? Y justamente es a través de esta práctica espiritual. Dice, la recomendación principal de este texto es mantener la serenidad ante la adversidad, aceptando el sufrimiento como parte del camino, entendiendo que son temporales estos sufrimientos y que no definen nuestro ser interior. Y luego dice que practicando la devoción y la fe como un ancla en medio de la tormenta, nosotros podemos avanzar, ¿no? Recordando también la naturaleza eterna del alma, claro, la identificación de que nosotros no somos este cuerpo, somos almas eternas, y de que esta alma jamás se verá afectada por el dolor o por el sufrimiento del cuerpo y sobre todo de la mente, ¿no? Es bastante claro este texto y nos invita a seguir en este proceso que probablemente para unos al principio sea bastante turbulento, pero ya cuando uno se posiciona en conceptos claros, ¿no? Y entiende de que todo es parte de un aprendizaje, entonces va tomando como ello, ¿no? Un aprendizaje de cada situación no muy cómoda y seguimos adelante, ¿no? Vamos a continuar con el texto 57. Ya sarvatra na vishneshas tata prapya subha navinandati nadvesti tasya prajna pratishtita. Traducción. En el mundo material, aquel a quien no lo afecta ningún bien o mal que pueda obtener y que ni lo alaba ni lo desprecia, tiene firmemente en su posición el conocimiento perfecto. Significado: por su divina gracia hace Bhaktivedanta Srila Prabhupada Ki Jai. En el mundo material siempre hay alteraciones que pueden ser buenas o malas.
aquel a quien no lo agitan esas alteraciones materiales, a quien no lo afectan el bien y el mal, ha de saberse que se halla fijo en el estado de conciencia de Krishna. Mientras uno esté en el mundo material, siempre habrá la posibilidad de bien y mal, porque este mundo está lleno de dualidades. Pero el bien y el mal no afectan a aquel que está fijo en el estado de conciencia de Krishna, porque a él solo le interesa Krishna, quien es todo lo bueno en sentido absoluto. Esa conciencia centrada en Krishna lo sitúa a uno en una posición trascendental perfecta, denominada técnicamente Samadhi. Samadhi. El texto 57 es un texto que resalta la importancia de la ecuanimidad, dice, de ser equilibrados ante cualquier circunstancia, ¿no? Y que siendo ecuánimes o equilibrados es una buena señal de progreso espiritual. ¿A través de qué? Del desapego y sobre todo de la aceptación de todas las circunstancias, ¿no? De todo lo que acontece en nuestra vida, ¿no? Uno demuestra una verdadera comprensión de la realidad más allá de las ilusiones materiales. Un ejemplo de ello práctico podría ser la misma llegada de Srila Prabhupada, ¿no? Él cuando llega a Nueva York no llega con todo hecho, ni solamente llega con el deseo de servir, de seguir las órdenes de su maestro espiritual. Y a ello él tuvo que enfrentarse a circunstancias miles, ¿no? Y no tuvo la aceptación de todas las personas. Pero bajo toda esa circunstancia, él se mantuvo equilibrado, ¿no? Y sobre todo respetuoso a las instrucciones de su maestro espiritual, que es dar a conocer la conciencia de Krishna. Entonces, ese podría ser un ejemplo bastante inspirador para nosotros, ¿no? Para los que recién comenzamos este camino de comprensión y de crecimiento espiritual. Y también el texto nos invita a trabajar activamente, dice, en la estabilidad de nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque a través del desapego, el equilibrio mental y sobre todo el conocimiento espiritual que nos permite paz interior, nos ayudará justamente en estos altibajos que tenemos en la vida, ¿no? A ver, vamos a continuar con el texto 58. Yada samharate chayam kurmoni ganiva sarvasaha indriyani driyarte vyas tasya prajna pradistita. Traducción. Aquel que es capaz de apartar los sentidos de los objetos de los sentidos, tal como la tortuga guarda las extremidades dentro del caparazón, tiene firmemente en su posición el conocimiento perfecto. Significado. Por su divina gracia hace Bhaktivedanta Srila Prabhupada Ki Jai. La prueba de que alguien es un yogi, devoto o alma autorizada, es que puede controlar los sentidos a voluntad. Sin embargo, la mayoría de las personas son sirvientes de los sentidos y en consecuencia las gobiernan los dictados de ellos. Esa es la respuesta a la pregunta de cuál es la posición del yogi. Se dice que los sentidos se asemejan a serpientes venenosas. Ellos quieren actuar muy libremente y sin ninguna restricción. El yogi o el devoto debe ser muy fuerte para controlar a las serpientes, como si fuera un encantador. Él nunca les permite actuar independientemente. En las escrituras reveladas hay muchos mandamientos, unos que indican lo que hay que hacer y otros que indican lo que no hay que hacer. A menos que uno sea capaz de seguirlos todos apartándose del disfrute de los sentidos, no es posible estar fijo firmemente en el estado de conciencia de Krishna. Es mejor, el mejor ejemplo, el cual se da aquí, es el de la tortuga. La tortuga puede recoger sus sentidos en cualquier momento y mostrarlos de nuevo en cualquier otro momento para algún propósito en particular. De la misma manera, los sentidos de las personas conscientes de Krishna se usan solo con algún propósito en particular dentro del servicio del Señor.
y si no se los retira, Arjuna se le está enseñando aquí a usar los sentidos en el servicio del Señor. En vez de usarlos para su propia satisfacción, mantener siempre los sentidos a servicio del Señor es un ejemplo que se da con la analogía de la tortuga, la cual mantiene los sentidos dentro del caparazón. Bueno, este texto es bastante instructivo. Yo he tratado de coger la analogía y de ir un poquito más de ello, ¿no? Para poder entenderla. Srila Prabhupada dice, en esencia el texto nos enseña que para alcanzar una conciencia inalterable, uno debe ser capaz de controlar sus sentidos y no dejarse arrastrar por las tentaciones del mundo material. Nos presenta la analogía de la tortuga que sirve como un recordatorio visual para nuestra práctica espiritual, ¿no? Dice, la analogía de la tortuga se refiere a la capacidad de controlar voluntariamente los sentidos, no de suprimirlos por completo. Dice, cuando la tortuga percibe una amenaza, retrae sus extremidades y cabeza dentro de su caparazón para protegerse del peligro. De manera similar, la persona sabia, cuando se enfrenta a distracciones que pueden perturbar su paz interior, consciente no a una negación de los sentidos. Y dice, así como el caparazón protege a la tortuga de los ataques externos, el control de los sentidos protege a la conciencia de los deseos y apegos materiales que pueden perturbarla. Es importante por ello para mantener y alcanzar esta conciencia inalterable, echarle muchas ganas a nuestra práctica espiritual. Si bien es cierto, practicar el canto de los santos nombres, seguir en constancia con los 4 principios regulativos, nos ayudan a controlar esa mente y sobre todo a purificarnos para en algún momento llegar a tener esa autorrealización. Es importante saber que estos sentidos se controlan día con día, ¿no? Y de que lo que esté a nuestro alrededor tiene que ser aquello que nos sume, no que nos reste, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta esta analogía porque nos permite entender cómo es que debe actuar una persona sabia, ¿no? Entonces, Prabhupada tenía yo particularmente he aprendido algo porque me falta mucho todavía de conciencia de Krishna y en realidad el conocimiento que nos imparte Krishna a través de analogías. Prabhupada dice que es una manera muy práctica de entender conciencia de Krishna. Entonces, los invito a buscar información sobre las analogías y van a ver que van a entender muchas, pero muchas cosas. Vamos a continuar con el siguiente texto. Texto 59. Visaya vinivartante niraharasya dehinaha rasavarjan rasopyasya parandristua nivartate. Traducción. Al alma encarnada se la puede alejar del disfrute de los sentidos, aunque el gusto por los objetos de los sentidos aún quede en ella. Pero al experimentar un gusto superior y dejar por ello semejantes ocupaciones, su conciencia queda fija. Significado por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Srila Prabhupada aquí. Ya. Significado. A menos que uno se sitúe en el plano trascendental, no es posible dejar de complacer los sentidos. El proceso de la restricción del disfrute sensual mediante reglas y regulaciones es algo así como restringirle cierta clase de alimentos a una persona enferma. Al paciente no le gustan tales restricciones ni dejan de gustarle los alimentos. De igual manera, la restricción de los sentidos mediante algún proceso espiritual, tal como el Astanga Yoga, que comprende el yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, etc., se recomienda para personas poco inteligentes, que no conocen nada mejor. Pero aquel que ha probado la belleza del Supremo Señor Krishna en el transcurso de su avance, en el proceso de conciencia de Krishna, pierde el gusto por las cosas materiales muertas. Por consiguiente, las restricciones están hechas para los poco inteligentes.
y neófitos en la vida espiritual. Y esas restricciones son buenas únicamente hasta que uno saborea de hecho el proceso de conciencia de Krishna. Cuando uno verdaderamente está consciente de Krishna, de forma automática dejan de gustarle las cosas desabridas. Bueno, aquí manejan conceptos bastante fuertes, pero yo creo que es con la idea de que nosotros entendamos de que todo lo que venga en el proceso de aprender, tiene que ser claro, ¿no? Para que nosotros también podamos desarrollarlo en la práctica. Este texto, que es el texto 59, nos dice, ¿no? El texto explica, aunque una persona pueda restringir el uso de sus sentidos, por ejemplo, mediante la abstinencia o el ayuno, y alejarse físicamente de sus objetos, el deseo por ellos puede permanecer. Dice que el verdadero control y la liberación de este deseo se logra al experimentar una realidad superior. Y aquí, obviamente, utilizan la metáfora del sabor, ¿no? Del rasa, para ilustrar este texto. Dice, cuando la persona prueba el sabor superior de la conciencia espiritual, el sabor inferior de los placeres mundanos pierde su atractivo, teniendo un control completo y genuino de los sentidos. Dice que en lugar de suprimir o luchar contra nuestros deseos, sería excelente que los canalicemos hacia metas más elevadas. Por ejemplo, si tienes deseos de servir, no los niegues, sino dirígete al servicio de una causa noble o espiritual, como es el movimiento de Sankirtan, y es justamente a través de ello, de lo que podamos colaborar para que este movimiento continúe y para que muchas personas se vean beneficiadas, es la de servir, la de ayudar, a través de la comunidad, a través de los devotos, ¿no? Que nos llevan tiempo y sobre todo experiencia, ¿no? Y son a ellos a los que no está mal ayudarlos, al contrario, porque nos van a despertar ese deseo de seguir sirviendo, ¿no? Vamos a continuar con el texto 60. Yatato hiya piya kaunteya purusasya vispashitaha indriyani pramathini haranti prasavam manaha. Traducción. Oh Arjuna, los sentidos son tan fuertes e impetuosos que incluso arrastran a la fuerza la mente del hombre de buen juicio que se esfuerza por controlarlos. Significado. Por su divina gracia hace Bhaktivedanta Srila Prabhupada Ki Jai. Hay muchos sabios, filósofos y trascendentalistas eruditos que tratan de conquistar los sentidos, pero a pesar de sus esfuerzos, hasta los más grandes de ellos se vuelven a veces víctimas del disfrute material de los sentidos, a causa de la agitada mente. Incluso Visvamitra, un gran sabio y yogi perfecto, fue inducido por Menaka a disfrute sexual, aunque el yogi se estaba esforzando por controlar los sentidos con severos tipos de penitencia y mediante la práctica de yoga, y por supuesto hay muchísimos casos similares en la historia del mundo. Luego, es muy difícil controlar la mente y los sentidos sin estar plenamente conscientes de Krishna. Sí, a la mente no se la ocupa en Krishna. Uno no puede dejar esas ocupaciones materiales. Sri Yamunacharya, un gran santo y devoto, da un ejemplo práctico al decir: Yat avadi mamashetaha Krishna padar binde nava rasa damani udyatan ratumashit tad avadi vatanari sangame smarjamane babati muka vikaraha sutuhu nistivanancha. Desde que mi mente se ha dedicado al servicio de los pies de loto del Señor Krishna y ha estado disfrutando de un humor trascendental nuevo a cada paso, cuando quiera que pienso en la vida sexual, vuelvo la cara a distante y escupo en el pensamiento. El estado de conciencia de Krishna es una cosa tan hermosa en sentido trascendental, que automáticamente el disfrute material se vuelve desagradable. Es como si un hombre hambriento hubiera
hubiera satisfecho el hambre con una cantidad suficiente de nutritivos comestibles. Maharaj Ambarish también venció a un gran yogi, Durvasa Muni, por el simple hecho de que tenía la mente ocupada en el proceso de conciencia de Krishna. Savai Manaha Krishna Padaram Vidayor Vachansi Vaikunta Gunaguna Varname. Bueno, este texto, en resumen, ¿no? Destaca, dice, la dificultad de controlar los sentidos y sirve como una advertencia de que incluso los sabios más dedicados pueden ser desviados si no mantienen una vigilancia constante. En este texto complementa al anterior, al 259, de que habla de la necesidad de una experiencia superior, del gusto superior, ¿no? Para superar el deseo, al señalar que la lucha contra los sentidos es un desafío persistente, ¿no? Para nosotros, o sea, una aplicación práctica de este texto del 260 y que se complementa con el texto anterior, que ya nos va señalando lo del gusto superior y lo del gusto inferior, sería, ¿no? De que, por ejemplo, los ojos, en lugar de dejar que los ojos se sientan atraídos por la belleza material, utilizarlos para ver la forma de Krishna, para leer las escrituras sagradas, para conocer más de Krishna, para contemplar la belleza de la naturaleza como su creación. Y también nos invita a que esos oídos, también en lugar de escuchar cosas que de repente no nos sumen, ¿no? Escuchar las glorias del Señor, las conferencias del Bhagavad Gita, participar de estas lecturas que los devotos tienen a bien presentar como servicio para justamente, dar a conocer el conocimiento a muchas personas, ¿no? Y obviamente el canto del Mahamantra, ¿no? Vamos reeducando el oído. Y también de alguna manera nuestros sentidos, ¿no? Dice que debemos encontrar una estrategia devocional que de alguna manera vaya de la mano con la promesa de que Krishna nos señala en el Bhagavad Gita, ¿no? De que su devoto nunca perecerá, ¿no? De que frente a circunstancias o a cosas difíciles nosotros tengamos esa constancia y sobre todo ese entusiasmo de seguir conociéndolo, ¿no? Y de obviamente tener claro de que siempre vamos a contar con su protección. Dice que al fijar la conciencia en el Señor, el devoto recibe la protección necesaria para superar las turbulentas distracciones de los sentidos, consolidando así su camino espiritual. Vamos a continuar con el texto 61. Dice: Tani sarvani samyamnya yukta ashitamat paraha vasehi sayes drijani tasya prajna pratistita. Traducción: aquel que restringe los sentidos, manteniéndolos totalmente bajo control y fija su conciencia en mí, es conocido como un hombre de inteligencia estable. Significado por su divina gracia, Se Bhaktivedanta Srila Prabhupada Ki Jai. En este verso se explica claramente que el estado de conciencia de Krishna constituye el más alto concepto de la perfección del yoga, y a menos que uno esté consciente de Krishna, es absolutamente imposible controlar los sentidos, como se citó anteriormente en los textos 59 y 60. El gran sabio Durvasa Muni riñó con Maharaj Ambarish y por orgullo se enojó innecesariamente, a raíz de lo cual no pudo contener los sentidos. En cambio, el rey, aunque no era un yogi tan poderoso como el sabio, sino un devoto del Señor, toleró silenciosamente todas las injusticias del sabio, y en virtud de ello salió triunfante. Como se menciona en el Srimad Bhagavatam 9.4, 18-20, el rey pudo controlar los sentidos gracias a las cualidades siguientes. Savai Manaha Krishna Padaram Vidayor Vanchasi Vaikunta Guna Nuvarnane Karau Harer Mandira Marjanisu Estutin Charasyuta Shat Kadoyate.
Mukunda lingalaya darshanedrisu tadbritaha sparseni hansankanam granancha tatpada saroja saureve srimadulasya rasanan tat arpite padauhare kechetra pada nusarpane shiro shirikesha pada vindane kamanka dasyana tukamakam jaya cha yato tama esloka yanaraya ratihaha. Dice, el rey Ambarish fijó la mente en los pies del loto del Señor Krishna. Ocupó las palabras en describir la morada del Señor, las manos en limpiar el templo del Señor, los oídos en oír los pasatiempos del Señor, los ojos en ver la forma del Señor, el cuerpo en tocar el cuerpo del devoto, la nariz en oler la fragancia de las flores ofrecidas a los pies del loto del Señor, la lengua en saborear las hojas de tulasi ofrecidas a él, las piernas en desplazarse a un lugar sagrado en el que se halla el templo de él, la cabeza en ofrecerle reverencias al Señor y los deseos en satisfacer los deseos del Señor. Y todas estas cualidades hicieron que fuera apto para convertirse en un devoto Matpara del Señor. La palabra Matpara es de lo más significativa en relación con esto. En la vida de Maharaj Ambarish se describe la manera en que uno puede convertirse en un Matpara. Srila Baladeva Vidyabhushana, un gran erudito y acharya de la línea de los Matpara, señala: Mat Bhakti Pavavena Sarvendriya Vijaya Purvika Swatma Drishtihi Sulaveti Vavaha. Los sentidos pueden llegarse a controlar por completo, únicamente en virtud del poder del servicio devocional que se le presenta a Krishna. También se da el ejemplo del fuego. Así como un fuego ardiente quema todo lo que hay en un cuarto, asimismo el Señor Vishnu, situado en el corazón del yogi, quema todas las clases de impurezas. El Yoga Sutra también prescribe meditar en Vishnu, y no la meditación en el vacío. Los supuestos yogis que meditan en otra cosa que no sea la forma de Vishnu simplemente pierden el tiempo en una vana búsqueda de algo fantasmagórico. Tenemos que estar conscientes de Krishna, consagrados a la personalidad de Dios. Esa es la finalidad del yoga. Bueno, este texto definitivamente nos invita a poner todos nuestros sentidos. Bueno, en realidad nosotros estamos llamados a ser controlador de los sentidos, amo de los sentidos. Eso es lo que significa la palabra Goswami, ¿no? Nosotros debiéramos llegar a ese entendimiento, ¿no? Dice, en esencia, este texto aclara que el verdadero control sobre los sentidos no se logra solo con la fuerza de voluntad, sino a través de la devoción y sobre todo de la concentración en una realidad superior, Krishna, ¿no? Y nos invita a seguir manteniendo el concepto claro de sabor superior y de sabor inferior, ¿no? Para poder nosotros marcar esa diferencia en nuestra práctica espiritual, ¿no? Debemos ser de alguna manera ambiciosos espirituales y siempre escoger lo mejor para poner al servicio de Dios, ¿no? Eligiendo, dice, nuestro propósito superior, la conciencia no puede simplemente vaciarse, dice, debe ser llenada con algo. La recomendación es llenar la mente con algo más gratificante que los placeres materiales. Para los devotos de Krishna, dice, meditar en su forma, leer sus pasatiempos, leer el Bhagavad Gita, escuchar cantos devocionales o dedicar tiempo a la oración y a la ofrenda de alimentos es un propósito superior y es el que nos invita en la práctica espiritual que estamos desarrollando, ¿no? Entender de que Krishna es va en el centro de todas nuestras vidas, ¿no? Y de que de alguna manera nosotros debemos krishnaizar cada momento, cada intención, cada deseo, pero eso obviamente a través de una situación progresiva, ¿no? Y obviamente de una continuidad. De esta manera, dice, en lugar de negar la vida, uno la refina y la eleva.
¿no? Encontrando una satisfacción, dice, más profunda y duradera que hace que las distracciones mundanas pierdan su poder. En resumen, dice, un Vaishnava debe posicionarse en una modalidad de bondad pura, ¿no? Que no es solo una cualidad moral, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que bondad es sinónimo de caridad o bondad es sinónimo de humildad, pero recuerden que el Vaishnava su meta es alcanzar una modalidad de bondad pura, ¿no? Y esa no solamente es a través de su práctica espiritual, sino de la constancia y sobre todo del conocimiento de la mano, ¿no? Para que uno pueda posicionarse en conceptos claros. Dice que el devoto, el Vaishnava, debe posicionarse en una modalidad de bondad pura que no es solo una cualidad moral, sino un estado espiritual de conciencia, ¿no? Que trasciende de toda materialidad, permitiendo al individuo experimentar su verdadera naturaleza espiritual y sobre todo su relación con Dios, ¿no? Recuerden que este capítulo 2, de alguna manera, Krishna es como el índice de todo lo que va a desarrollar capítulos siguientes, ¿no? Y entonces nos está posicionando en conceptos claros, ¿no? La naturaleza del alma, los apegos, los deseos, ¿no? Y luego, paso a paso, nos dará las fórmulas para nosotros ir incrementando esa fe, ¿no? A través también de escoger, obviamente, elegir, mejor dicho, ¿no? El gusto superior sobre el inferior, ¿no? Bueno, ya estamos aquí, nos vamos a posicionar en el texto 61 porque encontramos en la página Back to Godhead, ¿está bien dicho? Sí, ¿no? Donde se encuentran mucha información, muchos textos de Srila Prabhupada, ¿no? Artículos que incluyen conferencias, entrevistas de devotos, y encontramos Cuerdas del Éxtasis, los pasatiempos trascendentales de Sri Sri Radha Damodar. Estamos en un mes sumamente auspicioso y yo quería leerles algo como para introducirnos y sobre todo invitar a muchas personas, ¿no? Dice, las escrituras sagradas consideran el mes de Damodar muy propicio para la actividad espiritual. Se dice que el beneficio que se obtiene del servicio durante el mes de Kartika es muchas veces mayor que el beneficio que se obtiene del servicio durante el resto del año. Conociendo este poder del mes de Damodar, todos los Vaishnavas devotos del Señor Krishna ofrecen cada día al Señor Supremo lámparas encendidas o mechas y cantan vayans y glorifican al Señor Supremo como Damodar. Este vayan Damodarastaka se menciona en el Padma Purana, en la conversación de Satyavrata Muni, como Narada y Shaukana Rishi. Incluso una persona que comete todos los pecados y no es propensa a las buenas acciones espirituales, pero que ofrece una lámpara encendida al Señor Supremo durante el mes de Kartika se purifica. No hay duda de ello. En realidad, debemos aprovechar no solamente los que desarrollamos práctica espiritual, sino los que reconocemos a Dios, acercarnos a Él hacia una ritualidad, hacia una práctica espiritual. Este mes es muy auspicioso y sería bueno, ¿no?, que frente a la austeridad que le podamos presentar al Señor, invitar a alguna persona para que visite los templos. Tenemos en Lima, en Chosica, en Miraflores, ¿no? Y participen de este momento tan auspicioso, ¿no? Dice, el Damodar Lila del Señor Krishna está lleno de lecciones devocionales y sobre todo de conocimientos para devotos de todos los niveles. Yo me voy a tomar el atrevimiento de leerles esto para que puedan entender lo beneficioso que es de desarrollar práctica espiritual en este mes. Dice, aunque estaba fuera del alcance de todos los sentidos, su madre intentó atarlo a un mortero de madera, pero al intentar atarlo, descubrió que la cuerda era demasiado corta, 5 centímetros.
Dice, para los devotos de Krishna este verso es un segmento clave de una narrativa fácilmente reconocible, conocida popularmente como el Damodar Lila. Provoca un torrente de profundas y dulces emociones y reflexión filosófica, pues su esencia desentierra y expone un tesoro de joyas teológicas ocultas en una historia encantadora que narra vívidamente los complejos y amorosos intercambios entre el Señor Supremo Krishna. ¿No? Dice, para el no devoto, la narración plantea naturalmente varias preguntas desafiantes. Para empezar, la escena representada parece demasiado ordinaria, demasiado prosaica. ¿Cómo puede un relato de asuntos domésticos bucólicos tener algo que ver con la realidad última, la persona suprema, la verdad absoluta? Además, uno podría preguntarse naturalmente ante un aparente absurdo, ¿debemos creer que la divinidad suprema, la fuente y el origen de todo lo que existe, tiene una madre? ¿No es eso contradictorio? ¿Y por qué la Madre de Dios intentaría atarlo con cuerdas y mucho menos no lo lograría? Dice. Durante su intento de atarlo, él huye de ella aterrorizado. ¿Por qué el Señor temería a alguien? Tales preguntas son completamente lógicas, pero solo desde ese punto de vista desinformado. Incluso un conocimiento superficial de la teología Vaishnava prepara al lector para una excursión fascinante a la vida interior del Supremo. El episodio de Damodar nos permite acceder a profundas revelaciones, una tras otra, sobre la vida emocional y psicológica de Dios, y a la vez da a conocer el carácter, la motivación y la profunda vida emocional y psicológica de sus amorosos devotos. En su retrato de la vida aldeana en Vrindavan, el Damodar Lila introduce al lector en un reino de amor divino, por lo demás oculto, donde se dilucida plenamente la naturaleza esotérica de Dios, y a medida que avanza el relato, le otorga al lector el conocimiento de cómo y precisamente por qué la persona suprema se relaciona con quienes lo aman en intercambios aparentemente mundanos, que de hecho nutren plenamente su propio placer y deleitan plenamente a sus allegados más íntimos. Krishna es la suprema personalidad de Dios y aunque es la fuente de todo y el ser más poderoso que existe, disfruta de los intercambios amorosos cotidianos con sus seres queridos, en los que a veces se subordina a ellos. Esto forma parte de su perfección. Qué aburrido o insatisfactorio sería ser siempre el mejor o el más poderoso, tener siempre la ventaja en todas las interacciones con los demás. Por eso Krishna en su sabiduría organiza la realidad para que pueda experimentarla una sumisión lúdica. Permite que sus devotos de confianza y amor interactúen con él como sus iguales y a veces como sus superiores. Nuestra relación en el mundo material, nos dicen los sabios, son reflejos de las relaciones prototípicas en el mundo espiritual. Así, en el reino de Dios encontramos interacciones como las de un maestro y un asistente amoroso, intercambios amistosos como los que se dan entre iguales, relaciones que incluyen una dimensión de cuidado como las que involucran a un padre e hijo, e intercambios románticos o conyugales. La relación particular de Yasoda es la de una madre, y Krishna, absorto en el amor de esa relación, permite que se desarrolle como lo haría en el mundo material. Su deseo de servirlo como madre es tan puro que Krishna, para corresponder su amor, desempeña el papel de su hijo por toda la eternidad. Es en el contexto de esta relación trascendental que ella intenta atarlo a una cuerda y en la que él finalmente la acomoda. Bueno, es una lectura bastante hermosa, nos introduce a entender por qué Krishna a través de sus pasatiempos nos deja enseñanzas y sobre todo nos da a conocer su amor, ¿no? Ya estamos en el tiempo, mil disculpas si se dio algún concepto errado, mil disculpas también por la lectura del sánscrito, somos personas que estamos aprendiendo, pero que lo hacemos con mucho deseo de servir a todos ustedes. Los invitamos a los programas del templo, es un mes muy auspicioso, generan algún tipo de austeridad, va a ser en beneficio de su camino espiritual y sobre todo lean este tipo de pasatiempos trascendentales
porque de alguna manera, no sé si en esta o en alguna vida, alguna persona despertará su conciencia. Y es muy bonito ser parte de este movimiento que tiene justamente esa finalidad, despertar almas dormidas. Nos despedimos, buenas noches y gracias por servirlos. Gracias por servirlos a través de estas lecturas. Mi familia está muy, pero muy contenta de hacerlo. Hare Krishna. Hare Krishna, devotos.